Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, una institución de diplomacia pública formada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Diálogos para la Paz, una propuesta con la que desde este centro, desde el Centro Sefarat Israel, queremos analizar las vías y las posibilidades para el establecimiento de una paz duradera en Oriente Medio. Para ello, a lo largo de este ciclo hemos contado con diferentes especialistas y hoy no va a ser menos porque hoy concretamente nos acompaña Yehuda Saúl. Yehuda Saúl es activista israelí, es uno de los fundadores en 2004 de la organización Breaking the Silence, una organización dirigida a mostrar testimonios de militares israelíes a la sociedad del país, a la sociedad israelí. Él mismo, además, fue también militar del ejército israelí. Yehuda, bienvenido. Muchas gracias por atendernos hoy, por participar en este ciclo. Thank you for having me. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer, Yehuda. Nos gustaría comenzar preguntándote, o si te parece bien, yendo un poco hacia atrás para entender la situación actual. ¿Por qué crees que fracasaron los intentos históricos de establecer una paz entre Israel y los palestinos? En concreto, perdón, ¿por qué crees que fracasaron los acuerdos de Oslo? Wow, this is the question to cover, an entire semester. Bueno, pues es una But I pregunta think que podría costar mucho de from my responder, pero perspective, creo desde mi punto de vista there are two main essence here. que hay dos One is cuestiones that principales aquí que no podemos the pasar por Oslo alto. Por un lado, Accords were not clear enough los on acuerdos where de it's supposed to Oslo lead no in fueron lo terms of suficientemente a claros en two-state cuanto a paradigm. dónde tenían que Palestinian llevarnos, es state is decir, not el mentioned paradigma in de the los dos accords. estados. No se menciona el Um, Estado palestino en los acuerdos and de Oslo. the most important Y part lo was más that importante we didn't have the accountability on the es sides que who no violated the accord. teníamos rendición So de cuentas if we look, for eh, example, as an por parte Israeli, I'm de going to las focus on the partes Israeli que side, violaron el acuerdo. Por but ejemplo, if we look en el caso de when Israel, Oslo B is signed in 1995, si vimos we cuando had se about firmaron los 220,000 acuerdos settlers en el in the West Bank and East 1995, Jerusalem, seguía habiendo while muchísimos today we colonos have en a little bit over Cisjordania y 700,000 en Jerusalén settlers. Oriental. Y hoy hay muchos This is más. just, the Eh, continuous expansion of settlements on the Vemos Israeli que hay side un aumento is one la, example de of los the fact colonos por of parte de where Israel y este the es un lack of ejemplo accountability que on either muestra que hay side una here falta de is rendición de actually cuentas, de transparencia y de very cumplimiento. destructive Y esto fue algo que in obviamente letting supuso the un process to problema move muy forward grave in a constructive para que el way. proceso pudiese avanzar de The manera last thing I would say constructiva. about the En cuanto Oslo a los Accords acuerdos de Oslo, and the entire a mí me paradigm gustaría where decir que we were before is that if we take one step back, si damos un paso atrás, we understand that the podemos entender common discussion on a two-state solution que el debate en based on the torno a la solución de los pre-1967 dos borders is estados basically en las partitioning fronteras de antes de mandatory Palestine to 1967, two lo que states, hace es dividir 78% of it, Palestina. Israel, 22% of it is Palestine. 78% sería Israel So y el from the resto perspective of the Palestina. Palestinian Desde el side, punto de vista de basically they've done Palestina, the historical concession lo que han by hecho es una recognizing concesión Israel as histórica, 78% reconociendo of mandatory Israel, Palestine reconociendo and by que agreeing to a two-state estará plan. en el 78% del territorio, And we as acordando pues el Israelis, as paradigma de dos Israel, estados. instead Nosotros, of grabbing at the como program israelíes, and en getting lugar into the de room to aceptar discuss how esta we make it propuesta, happen, en lugar de we sentarnos a basically la mesa de deposited in negociaciones our para ver bank cómo account the 78% podríamos hacerlo, lo que and hicimos started fue fighting over the quedarnos con ese 22%. 78% y Yeah? empezar a The pelear por obtener el negotiations were not 22% about restante. how Las negociaciones no we eran establish a Palestinian state cómo in the vamos a 22%. establecer un Estado The palestino en negotiations este were 22% del how territorio. Las to keep negociaciones eran 22% of cuánto de este mandatory Palestine 22% Palestinians de would get. Palestina If you remember the vamos a discussion dar a about los Camp David, palestinos. the Si rounds of recuerdan negotiations ustedes in Camp David, 2000 las was, negociaciones oh, en if el año Israel 2000 offered, the decían, best bueno, pues offer, let's Israel say ha hecho una gran 91 or oferta, el 92% of 91 the o el 22%, 92% de ese 92% on the West Bank and Gaza. 22%, el And then we kind of 92% like de ask ourselves, well, the Cisjordania y Palestinians Gaza. are not Y luego willing to play ball. They're vimos, so a ver, es que los palestinos stubborn. They're not no willing to quieren compromise. seguir con el acuerdo, no But we están need to dispuestos a understand comprometerse, pero es que by tenemos que entering the entender room que under the solo title of con two-state sentarse partition,
a la mesa de negociaciones con esto del paradigma de los dos estados, con una diferencia de 78 a 22%, los palestinos ya estaban haciendo una concesión histórica. Y ese es un problema grave. Esa es la diferencia de enfoque en las negociaciones de Israel y Palestina. El hecho de que Israel se centre en intentar captar la medida de lo posible todo el territorio, también en Gaza y Cisjordania, pues las negociaciones al final van a pretender una rendición de Palestina y eso no va a pasar jamás. Es que no me sorprende que los palestinos no quieran rendirse y no den luz verde al acuerdo. 78 frente a 22% ya es una concesión histórica. Y si van a dar algo más, luego no lo pueden vender a la opinión pública palestina. Me da la sensación de que realmente perdimos una oportunidad de oro, una oportunidad que solo se presenta una vez en una generación. Después de la primera intifada, Palestina estaba dispuesta a llegar a este acuerdo. No aprovechamos la ocasión y sinceramente no sé cuándo se va a volver a presentar una oportunidad de este tipo. Yehuda, ¿qué condiciones políticas y sociales? Luego vamos, si te parece, a profundizar en la situación actual, pero ¿qué condiciones políticas y sociales crees que deben darse en Israel y en los territorios palestinos, en Palestina? ¿Qué condiciones crees que deben darse para el establecimiento de esos dos estados que coexistan, que convivan en paz? Again, I'm focusing from the Israeli Bueno, side because I'm an desde el Israeli. punto de vista israelí, porque como soy I israelí, think yo what we hablo will desde el need punto de vista is israelí. we will need the Lo que cost-benefit necesitamos calculation es que haya un of the cálculo Israeli de state structure. costes-beneficios Up para to October 7, los it israelíes was también. very, Hasta el very 7 de clear to the octubre, average Israeli in the street al that we ciudadano are not medio en paying Israel a serious price. le Yeah, parecía que no estábamos for pagando the tampoco un conflict and precio for muy the alto occupation. por el The conflicto o narrative por we la were told in ocupación. the streets of Israel El was that relato we can que manage the conflict, teníamos todos los días that es, there is bueno, no este es un security conflicto que se puede price for it, gestionar, no there is estamos no pagando un economic precio price, muy there is alto no desde el punto diplomatic de price vista for de the la conflict. seguridad o There is económico even o a statement diplomático. by former Prime Incluso Minister Ehud Barak where he Ehud said Barak había that, dicho if Israel is not going to end the occupation and reach que an agreement with the Israel no Palestinians, va a acabar we con la will have a ocupación y llegar diplomatic a un tsunami. acuerdo con Palestina And y entonces habrá un Netanyahu, as a tsunami prime minister, diplomático. actually Netanyahu, stood in front of the como people primer of Israel ministro, and mocked llegó Ehud y le Barak. dijo And a he la said, if población he said israelí we're que going to have a eso diplomatic era una tsunami, tontería. Él dijo, what's no happening vamos a is tener exactly the ningún opposite. It's sufrimiento, no not va a the haber ningún partisan tsunami diplomático. relations Va a with pasar the justo lo US and Europe opuesto. No es que were nuestras damaged. relaciones diplomáticas con We even Estados did Unidos the o la Unión Arab Europea vayan a Accords. We even sufrir. No, organized them with the Arab vamos a states, and all normalizar those left us nuestros told acuerdos us también con los that estados we need to árabes solve y the conflict with the no va a haber Palestinians in ningún order to problema, reach a no va a ser normalization. We're basically necesario lying to you. resolver el problema And con that was the Palestina. narrative that prevailed for so many Ese fue el years. relato So que ha most estado Israelis presente walked durante in the muchos años, con lo streets cual, of Tel Aviv pues and muchos Israel ciudadanos with the israelíes iban feeling por if it Tel ain't Aviv broken, why fix it? y, bueno, pues Now, decían, esto no era obviously, necesario people like arreglarlo. me were Obviamente, saying, no, había no, no, this personas is an como yo illusion. que decíamos, no, esto es Yeah. falso, es una And mera we ilusión, es will un not espejismo. see stability and No peace vamos a tener without paz y equality, without estabilidad en rights el and país dignity si no for hay people. igualdad, si But no we hay were derechos y a very dignidad lone para voice los shouting, dos yeah, pueblos. in Pero the estábamos un margins of poco society. solos, éramos como Sadly una enough, voz aislada it was the attack of October 7 con los that atentados is del now 7 de waking octubre. some people up. Yeah, Mucha the gente se ha despertado. Por really desgracia ha tenido que pasar horrible or esto. horrendous Han massacres of visto October 7 que se han in the kibbutzim producido and other estas communities of Israeli communities masacres around Gaza, horrendas en and los then the kibbutz y en otras devastating impact comunidades en torno a of Gaza y han the visto Israeli el disproportionate use of force impacto today in Gaza demoledor del that uso wakes up desproporcionado de la people fuerza por that parte de this Israel. idea that we can quote unquote Entonces, manage esta the idea conflict, de que we can podíamos bypass the gestionar, entre Israeli-Palestinian comillas, issue el to achieve conflicto, peace and de que stability there podíamos is not sortear working. el problema But palestino y tener paz y if I estabilidad, go in the pues past, ha before caído por su October propio 7, peso. Si our me remonto position al was, pasado, antes people del like 7 me de would octubre, say that había there are personas three como yo ways que that decíamos, can actually va a haber change
varias cosas que podrían cambiar la actitud de los israelíes con respecto a los acuerdos. Una resistencia masiva, no violenta por parte de la población palestina. Dos, la presión internacional para intentar que Israel volviese a la mesa de negociaciones. Y tres, una violencia brutal por parte de la población palestina. Estas eran las tres opciones que planteábamos que podían cambiar el enfoque que tenía la población la población israelí con respecto a estos acuerdos, ¿no? Las personas como yo decíamos, estamos en contra de la violencia, no queremos violencia. Por eso esperábamos que hubiese una resistencia pacífica por parte de los palestinos y presión por parte de la comunidad internacional. Por desgracia, esto no lo hemos visto. Y creo que esto es en parte lo que nos llevó al 7 de octubre, porque cuando los palestinos intentaron usar la vía diplomática, cuando optaron por la vía de las Naciones Unidas, por ejemplo, en 2012 intentaron ser miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y miembros de la Unión Europea bloquearon esa vía diplomática que habían intentado abrir los palestinos. Y en aquel momento nosotros decíamos, no hay que bloquear estas vías que son pacíficas, porque es que si no, los vamos a arrinconar y los vamos a llevar a la violencia. Por desgracia, nadie nos escuchó. Y cuando los palestinos llegaron a las Naciones Unidas, Israel les llamó terroristas. Y cuando fueron a la Corte Penal Internacional, lo mismo. Si se bloquea una y otra vez estos esfuerzos pacíficos, al final el ciudadano palestino lo que entiende es que la única manera de alcanzar la liberación es optar por la violencia y ese es el objetivo de Hamás. Y eso es algo con lo que tenemos que andarnos con mucho cuidado, porque si no vamos a reforzar este mensaje. Tenemos que mostrar al ciudadano palestino medio que hay una alternativa. Tenemos que decirles que jamás se equivoca. Tenemos que demostrar a la población palestina que si optan por la diplomacia y si optan por la no violencia, tal y como ha hecho la autoridad palestina durante los últimos 30 años, podrán alcanzar la liberación y jamás estará equivocado diciendo que la única solución es la violencia. Pero voy a serle muy sincero, los palestinos ahora mismo, cuando echan un vistazo a la situación, pues verán que las cosas no pintan bien. La autoridad palestina ha escogido durante muchos años la negociación, la no violencia, y al final que han tenido el triple de colonos en Cisjordania. Esto no refuerza nuestros argumentos de cara al ciudadano palestino. Los israelíes que amamos la paz y la comunidad internacional, ustedes, tenemos aquí un desafío por delante muy importante. Tenemos que demostrarle a Hamás que se equivoca. Tenemos que demostrarles que la diplomacia, la no violencia, puede llevar a la solución de los dos estados. Yehuda, hablas de esta diplomacia, de esta vía no violenta. A mí me gustaría saber, evidentemente, hasta ahora el escenario que nos dibujas es un escenario de dos, de una autoridad nacional palestina y de un gobierno de Israel, pero me gustaría también conocer tu opinión, tu punto de vista acerca del papel que Estados Unidos puede tener, debe tener en esta solución de dos estados que convivan y coexistan pacíficamente. Si quieres, incluso podemos apuntar a lo que podría pasar tras las elecciones en Estados Unidos, qué posibles escenarios podemos tener en torno a la implicación de Estados Unidos en esta solución. Yo creo que los resultados de las elecciones presidenciales en noviembre van a ser cruciales. Si Trump gana las elecciones, creo que va a ser una catástrofe para los israelíes y los palestinos. Ya vivimos una primera legislatura de Trump y fue una catástrofe para nosotros. Si echan un vistazo a lo que hizo Trump en la primera legislatura, lo que intentó fue resolver, entre comillas, el conflicto. ¿Y qué hizo? Pues todos los temas que sabemos que hay que negociar entre Israel y Palestina para llegar a un acuerdo, como por ejemplo el estatus de los refugiados, Jerusalén, las fronteras, asentamientos, seguridad, etcétera, pues
los cogió y dijo, bueno, pues al final esto no vale para nada. Intentó acabar con la UNRWA para que nos olvidásemos de los refugiados. En el caso de los asentamientos, pusieron en marcha la doctrina Pompeo, acabando con décadas de acuerdos diciendo que los asentamientos no eran ilegales, algo que la Corte Penal Internacional ya ha negado en dos ocasiones, en 2004 y hace unos días tan solo. En el caso de Jerusalén, reconoció que Jerusalén era la capital de Israel y movió la embajada. O sea que en el caso de las fronteras, puso un plan que para él era un plan de dos estados, entre comillas, pero no era en realidad un estado. Lo que hizo fue vaciar todo el significado de Estado palestino. Estábamos hablando de 64, 65 puntos totalmente desconectados entre ellos y decía que eso era un estado. Vamos a ver, en el fondo lo que hizo el gobierno de Trump fue acabar, coger la situación de status quo, diciendo que con eso pues ya había una paz y diciendo, bueno, pues esto se puede mantener de manera permanente y con esto va a haber paz. Si hubiese una segunda legislatura de Trump, vamos a enfrentarnos a un desafío tremendo en Israel y en Palestina. Si no gana Trump, espero que el próximo presidente estadounidense utilice realmente la fuerza diplomática que tiene a su alcance para realmente iniciar un proceso de paz, una negociación genuina, porque veo que hoy se habla mucho de los dos estados y esto volvió a plantearse después de los atentados horrorosos del 7 de octubre y de la guerra que vino después. Pero yo creo que ahora mismo se habla de esto como si fuese un eslogan. Y si seguimos hablando de los dos estados como si fuese un eslogan, vamos a volver a la misma situación que teníamos el 7 de octubre. Si hubiese un gobierno estadounidense que realmente estuviese dispuesto a utilizar su potencial diplomático, pues a lo mejor estaríamos en una situación distinta. Pero es esperanza, lo único que tengo ahora mismo, esperanza, porque el comportamiento de Estados Unidos en el pasado no ha sido lo suficientemente constructivo para poder ayudarnos a alcanzar una solución. ¿Y qué hay, Yehuda, del papel de la Unión Europea? Porque la Unión Europea también que ha mostrado un interés, lo hemos visto con el plan propuesto por Josep Borrell. ¿Qué rol puede tener la Unión Europea en esta solución? Yo creo que en general la Unión Europea infravalora su capacidad de influencia en Israel. Sé que piensan que al final esto lo tiene que arreglar Estados Unidos, es el tío Sam el que tiene la influencia. La Unión Europea puede decir, bueno, pues podemos aportar una ayuda financiera, ¿no? Parece que la Unión Europea está ahí para pagar y no para desempeñar un papel importante. Y yo no estoy de acuerdo con esa opinión, con esa perspectiva. Yo creo que la Unión Europea tiene mucho más potencial de influencia sobre Israel que el que piensa o que el que acepta. Lo que hemos visto es que hay tendencias problemáticas en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Hemos visto un giro hacia la derecha populista. Hemos visto que esto incluso llega a paralizar el Consejo de la Unión Europea en muchas ocasiones. Hemos visto cómo la Unión Europea ya no está dando prioridad al tema de Israel y Palestina. Hay algunas razones que, bueno, sí pueden ser válidas, como por ejemplo la situación en Ucrania, que obviamente tiene que ser un tema prioritario para la Unión Europea, pero el conflicto de Israel y Palestina siempre ha sido un problema en los últimos años. Yo creo que la Unión Europea tiene más potencial eh, que el que demuestran o que el que piensan. No solamente es el principal socio comercial de Israel, sino que
también es nuestra This is where we identidad. play soccer Nosotros and jugamos basketball. fútbol, This is jugamos where baloncesto we are con part of equipos the Eurovision, europeos, es decir, and this competimos is en where estas our ligas. Por elite eso somos parte también de business Eurovisión elite, academic elite, y political formamos elite, parte de una élite we económica, go empresarial. for the weekend for Y shopping, los fines de for semana visits to Europe, vamos de not to New turismo a York. Europa, We are more no connected a to Nueva Europe York. in our Estamos más identity. So vinculados a in that Europa sense, I do en believe the nuestra EU has much identidad. more leverage Por eso pienso que la over Unión this. It's just Europea that tiene mucha the más question is capacidad de whether EU influencia. La leadership cuestión es si is los willing líderes de la to Unión use this Europea están leverage realmente and whether the dispuestos a utilizar este potencial, esta constellation of the influencia council y ver is también actually si able also el Consejo to y todo deliver lo que hay this. alrededor está If I may dispuesto say, a hacer lo que maybe the tiene que last hacer. thing here, which is an Y important thing, I'm not sí saying que this me is the key gustaría element, but plantear un it is an tema important thing, importante. No estoy diciendo que and I sea lo think it's más important for importante, people pero sí que in es Europe to understand that is importante que en that Europa también sadly lo what we have entiendan. seen in the past decade Desgraciadamente, plus lo que hemos visto en la is última a década growing alliance es between the una Israeli right and the alianza Israeli radical creciente right entre with la the derecha populist right radical in Europe, israelí y la derecha um, populista en Europa. as part of a strategic value-based Y esto alliance forma parte de to una paralyze the estrategia ability of the EU to impose consequences para on Israeli imponer policies and una acts. serie de consecuencias también. Y And tiene que ver con la I política can speak de about it more from the Israeli perspective here. anexión de If you Israel. look at the right-wing Si outlets in echan Israel ustedes un in the vistazo a lo que past está decade or pasando so, con if los not even partidos more, de you la see a derecha growing en Israel tendency en of los últimos años, pues verán legitimate que hay una tendencia cada vez far-right mayor movements and hacia la parties in Europe. legitimación de Some of partidos them de on the extrema verge of derecha en anti-Semitic Europa. and Algunos de ellos fascism incluso son casi antisemitas o because, quote fascistas, unquote, we have a shared porque, enemy. entre Yeah, comillas, and its hay name un is migration. enemigo común que son los Um, musulmanes, los and inmigrantes, it started etcétera. with on a civil society level, Todo publishing esto op-eds here and there in empezó Israel, en la giving sociedad legitimacy, for civil. example, Swedish eh, Democrats. por ejemplo, Yes, they have a se Nazi daba past. What? legitimidad al partido sueco, por ejemplo, decían, sí, tiene Strache. un pasado nazi, pero bueno, no Haida pasa was a nada. problem. Strache Strache, is okay. bueno, He pues changed no, the antes era party. un problema, Le Pen. pero ahora ya no. Oh, the father was a Oh, problem. The bueno, daughter is okay, y con etc., el etc. caso We de have growing Francia, el alliances. padre era un problema, And pero then in la hija no. 2014, Bueno, y Strache luego en comes to visit 2014, Israel. Strache vino a He visitar is not, Israel. he is boycotted by the Jewish community in Austria then. He eh, is f- boycotted by the Estaba Israeli siendo foreign boicoteado ministry, por la but comunidad ministers from the judía en Likud party Austria, pero los met with him in the ministros del Knesset. partido They del look to Likud me. se reunieron con él, hablaron con él. And it goes up till Netanyahu becomes Y BFF with Orban. lo mismo en el And caso it de Netanyahu, que se continues ha with, convertido en el mejor amiguito de we have Orbán. a serious, Y a very, a very prominent al journalist final in the Israeli right. hay un And periodista muy who actually famoso published an en la entire book derecha israelí que ha about publicado un why libro Israel needs to build sobre a por relationship with qué AfD in Israel Germany tiene que llegar a as un a way to acuerdo con block AfD en Alemania any para leftists bloquear in the EU a who cualquier want to promote partido de izquierdas, anti-Israel entre agenda comillas, que and quiera policy. promover una Yeah? agenda So anti-israelí, entre we are in a comillas, otra vez. place Con lo where cual, estamos our ahora past mismo en un momento en el que of anti-Semitism and nuestro persecution pasado, donde is sufrimos la being persecución, el very antisemitismo, cynically used se está in utilizando de order to manera muy defend cínica Israel's policies para, of annexation. para And defender that la is a very, política very dangerous place anexionista to de be in. Israel. Y estamos en una ruta, You could creo see yo, it muy with the current peligrosa. Lo podemos ver minister in the Israeli government, Amichai Shikli, con Hamihai Shikli, who el ministro has del gobierno like israelí, supported publicly Le que Pen. ha You apoyado heard some públicamente a complaints Le from Pen. France about this. En You can see Francia, it with bueno, his pues relationship with hay algunas Vox voces in Spain. discordantes. You También can see tienen it all relaciones across con the Vox en continent. And España that's a very y lo worrying vemos en todo el development continente y creo que esto es because of the muy nature of preocupante EU decision making, por of the need for la propia consensus naturaleza for del proceso any de toma de decisiones measures en la Unión to Europea. address Se the necesita Israeli un annexation consenso policies para are poder trying to abordar estas count and bank políticas on anexionistas de the Israel. radical right Y al to final tienen basically que veto contar con la any European derecha move. radical y la And that's derecha a very radical lo que worrying hará thing es to imponer see. un veto a cualquier movimiento por parte de la Unión Europea, lo cual a mí me parece muy preocupante. Antes de entrar, Yehuda, en la cuestión del alto al fuego,
y de que te pregunte acerca de cómo lograr el salto al fuego, hablabas de la política, cito textualmente, anexionista de Israel. A mí me gustaría que profundizases en qué supone, no sé si la sociedad española o las personas que nos están viendo tienen toda la información al respecto, pero me gustaría conocer tu opinión acerca de qué suponen los asentamientos en la solución, en el marco de la solución de los dos estados, qué significan, qué simbolizan y qué suponen estos asentamientos, esta política de asentamientos en la posible solución de los dos estados. So we need to keep in mind that A the ver, aquí settlement hay que tener enterprise presente was led by the state for over que 55 este years, era un esfuerzo que llevó a basically cabo since el the beginning Estado of the durante occupation, muchos in order años, to desde el reshape principio de la Israel's ocupación, borders para poder and to make sure that between cambiar las fronteras the de Israel Mediterranean y Sea and para Jordan River, garantizar there's que going to entre be el only one sovereign Mediterráneo power, and y that el is Israel. río Jordán únicamente If you habría look at un Estado original soberano, planning Israel. documents of the Si settlement ven enterprise, ustedes you can los planes see that originales de esta preventing política de any asentamientos, Palestinian pues state verán is one of the goals and the que purposes. uno de los And objetivos that's era why precisamente since the late evitar que ahí 70s, hubiese un Estado settlements palestino. were Por eso, placed throughout the desde West Bank finales de los between and around 70, Palestinian había villages and towns asentamientos and cities entre y en to torno fragment a completely the pueblos space palestinos para to prevent a fragmentar Palestinian state. totalmente el territorio y So evitar que first, hubiese un settlements are an Estado instrument palestino. for Con lo cual, Israel to los prevent a asentamientos Palestine. son un instrumento que Second, it's an utiliza instrument Israel para evitar que haya un to Estado palestino. En fragment segundo lugar, Palestinian son un population and instrumento people también para in fragmentar order a la población to palestina, pave a way for permanent rule. para That que is the haya intention. realmente una They're an ocupación indicator permanente. Israel doesn't want two states, and they raise Son the un political indicador de que price of Israel no reaching quiere an los dos agreement. estados y lo que hace es aumentar el Because precio every político settler that de moves llegar a un into the West acuerdo, Bank, porque every Israeli that moves los into the West colonos Bank, que vayan a there is more Cisjordania settlers to remove. The political van a and ser un financial problema en el futuro, price porque cuantos más haya, resolution más habrá que of this reubicar después. conflict El precio goes político y up. financiero de What la will have resolución al to be is that conflicto our position aumenta is very clear. Our position needs to cada vez be que hay más settlements colonización. are Y illegal. nuestra All posición tiene que ser muy settlements clara. need Los to be asentamientos evacuated. son ilegales. Hay que That's the evacuar approach los we need asentamientos. Ese when es we el come for enfoque que se necesita negotiation. cuando Now, se if vaya a negociar. Palestinians, Si los out of palestinos, goodwill, agree por that buena voluntad, some settlements acuerdan close to the que border, algunos which is most frequently asentamientos the que larger están ones, cerca de la frontera, que a menudo son los can be part de of an mayor agreement of tamaño, land pueden swaps. formar And in parte de un that way, acuerdo de intercambio de to make territorios the agreement y así easier politically se and puede cheaper llegar a un financially, acuerdo más fácil desde el punto de vista we need político y to thank them. financiero, And pues here hay again, que darles las Palestinians have done gracias it. si lo hacen. Y Palestinians los have palestinos ya lo han agreed in hecho en el principle pasado, ya han to acordado some este percentage of land principio swaps. de que Yeah? haya un cierto porcentaje de And that intercambio de shows you territorios. that in terms of the big picture, Y esto Palestinians have been very much demuestra que en accommodating cuanto a la and panorámica compromising and ready to general, los compromise. palestinos sí que han Sadly estado enough, we dispuestos a haven't seen, comprometerse a llegar a un acuerdo. yeah, from Desgraciadamente, I think since the Rabin government, yeah, in 92, desde el 95, gobierno de Rabin, I don't think we del had a 92 al government 95, yo that creo was que actually jamás pursuing hemos a tenido policy un towards gobierno que peace and realmente tuviese reconciliation. una There política was the para la negotiations with paz y la Obama in his reconciliación. last Sí, ha days, habido muchas before he negociaciones, resigned for legal trouble. hubo But muchas, I think the second pero Rabin government of 92 to creo que 95, the el only gobierno de Isaac government that was Rabin willing del to cut 92 al slack 95 fue and actually el argue that they were único willing que to take realmente some estaba impact dispuesto a in the resolution llevarnos of this conflict. en esta vía The de rest, resolución del conflicto. Los demás, basically, the governments have perpetuated no. occupation Los gobiernos and lo que han moved hecho forward es annexation. perpetuar la colonización y seguir avanzando con la política de anexión. Yehuda, para terminar, como avanzábamos, me gustaría preguntarte por el alto al fuego, no sin antes
avisar a las personas que nos están viendo que esta conversación, aunque se está estrenando en nuestro canal el 1 de octubre, lo cierto es que se está grabando, está siendo grabada el 30 de julio. Es importante decir esto porque a veces se pueden producir cambios en la actualidad del conflicto y la respuesta, sobre todo a esta pregunta específica que quería formularte, pues es probable o podría ser que quedará desactualizada. Así que siendo hoy 30 de julio de 2024, nos gustaría preguntarte por esa posibilidad de ese alto al fuego entre Israel y Hamás, esa posibilidad de que se devuelvan, de que vuelvan a Israel las personas secuestradas. ¿En qué punto crees que está? ¿Qué posibilidades hay de que ese alto al fuego por fin se produzca? ¿Cómo ves esta posibilidad? Again, I think everything is Una possible. The vez más, question is creo que whether there todo is es political posible. will. La cuestión es ver si hay voluntad política. Let me say a few things here, if I may, on this. Si me lo permite, One sí que me is gustaría plantear varias cuestiones. Por un lado, no country can allow no hay the kind of attack ningún on its país territory and its population que pueda permitir the way we experienced on el October 7th, atentado que nosotros without responding. sufrimos el 7 de octubre sin So responder. Ningún for me, país. it's not even a question. O sea que esto Uh, ya ni in se principle, discute. this war was justified, En el primer momento esta guerra estaba um, justificada en cuanto al principio, es decir, with no doubt había about que this. reaccionar. I'm not a pacifist. Eso The problem no is plantea ninguna duda. Yo that tampoco the soy aquí un response must be pacifista. according to El treaty. problema es que la respuesta se tiene And que it's ceñir very al clear derecho internacional. for me, Y to está me, muy claro, o al menos that a mí Israel has me been queda muy violating claro, que international Israel humanitarian ha law left, violado front, and el center. derecho humanitario internacional desde el principio. So this war is, a ceasefire. Ending this war is long overdue for Ya hace so many tiempo que different reasons. teníamos que haber First and alcanzado un foremost, alto el fuego, por because the muchas hostages are razones. not coming En back primer lugar, via military porque operation, only through los peace. rehenes no se van a poder resolver And they were o neglected and rescatar betrayed by the con state of una Israel on operación October militar. 7th, No, and they continue to be neglected and siguen betrayed by our government. siendo olvidados por parte del gobierno It's israelí not y easy eso for es me to así desde say el it, 7 de especially not octubre. in front of No me foreign resulta audience. fácil decirlo, sobre todo porque But I estoy really hablando believe that ante this un government público que no es israelí, pero sí que doesn't really care creo about the que este hostages. gobierno no It's se just preocupa por horrible los to see rehenes. how Le dan igual. Israeli Es civilians horrible are being ver held as cómo hostage hay ciudadanos became israelíes a que son polarized and a rehenes political issue y que se han within the convertido debate in en un Israel. tema político en el debate político de Israel. The second reason is because of Otra the cuestión que humanitarian me gustaría catastrophe in plantear Gaza. es, debido a la catástrofe Yeah, humanitaria en this Gaza, is this is a crime. This is unacceptable. This is estamos immoral. viviendo una This situación needs to end. totalmente inmoral. The third is because of how we Se ha waged the war, cometido un as I said. crimen. Y Why ahora, en tercer Israel lugar, not only tenemos que ver has the right to qué defend hacemos itself, con la Israel guerra. has Israel a tiene el duty derecho to a defend its citizens. defenderse, y no solo el derecho, It sino el needs to deber be de within the defender a limits of sus ciudadanos, international pero law, tiene and que we are hacerlo violating it front and dentro del center. respeto al We derecho are using humanitario disproportionate internacional. force, Y se ha violado este and derecho desde el dramatically. principio, se ha hecho un uso desproporcionado de la And I fuerza think desde el principio. for me, Y para mí, the question is now ahora is whether the el international tema es community is si la comunidad willing internacional to actually put está pressure on both dispuesta sides a presionar a in ambas order to get partes this deal through. para que realmente se pueda llegar a un acuerdo. And again, I go back to the Israeli perspective because I'm Me an Israeli. vuelvo a poner en For la me, it's perspectiva obvious that israelí, porque yo como a israelí big les puedo part of decir que where we para are mí is also the es internal obvio politics of Netanyahu. que en gran Anyone who's been medida estamos following donde estamos por the la Israeli política political interna de scene Netanyahu. remembers that Todos way los que before October seguían 7, lo que estaba we pasando had en nuestro hundreds país of saben que antes thousands del of 7 de Israelis octubre marching in había the street cientos de miles de against personas Judicial en Law Israel this manifestándose en February, las calles contra which el was gobierno led israelí, as part of a porque package estaba atacando al of the Poder Netanyahu Judicial y coalition. esto formaba Him parte de los objetivos de la trying coalición to de stay out of Netanyahu. prison Él quería because of evitar his la legal cárcel problems. porque tenía muchos The problemas settlers in the jurídicos. government want to move Los towards colonos del annexation gobierno querían seguir and avanzando con la further política expropriation of Palestinian private anexionista land. They need to y get rid of the seguir judiciary. And the tomando ultra-Orthodox want to make territorio sure palestino. Y they stay exempted from los the draft, ultraortodoxos, querían something that the Israeli Supreme seguir Court estando al is margen against. de este So you have reclutamiento del this alignment ejército. of all the pillars of Algo this coalition
que ya el propio Tribunal Supremo había rechazado. Con lo cual, esto era un esfuerzo de acabar con los mecanismos de democracia en Israel. Y había protestas masivas antes del 7 de octubre. Después del 7 de octubre, pues ya tenemos a dos extremistas como ministros del gobierno que están manteniendo a Netanyahu. Ahora la coalición se ve amenazada si hubiese un alto el fuego permanente. Con lo cual, Netanyahu depende de estos extremistas para no ir a la cárcel. O sea, que estamos en una situación política en la que a Netanyahu no le interesa lo más mínimo acabar la guerra. Y seguramente desde su perspectiva, desde la perspectiva de Netanyahu de no ir a la cárcel, desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional, que son de extrema derecha, lo que quieren es, bueno, pues mantener esta situación. Es como ganar la lotería para ellos. Ellos lo que quieren es seguir con esta situación, esperan que Trump llegue a la Casa Blanca y entonces ya van a contar también con el apoyo de Estados Unidos y podrán ver reforzada su política anexionista también en Cisjordania. Con lo cual hay una situación política en Israel en la que por razones políticas y por motivos de mera supervivencia del primer ministro están en contra de un alto el fuego. Por eso se necesita que Estados Unidos y otros aliados de Israel, como la Unión Europea o como el Reino Unido, intervengan y realmente presionen al gobierno israelí para que nos lleve a este alto el fuego. Pues Yehuda Saúl, fundador de Breaking the Silence, muchísimas gracias por compartir tus opiniones, tus puntos de vista que gozan de gran conocimiento de la situación, por toda tu trayectoria profesional, compartirlos en estos diálogos para la paz que hemos creado desde Centro Sefarat Israel. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Gracias por preocuparse y por tomar un interés en este asunto. Es que es algo que apreciamos muchísimo. Y a todas las personas, a todos ustedes que nos han seguido en esta nueva edición de Diálogos para la Paz, muchísimas gracias también por su atención, por seguir las actividades del canal de YouTube del Centro Sefarat Israelí. Les esperamos en próximas actividades. Permítanme también agradecer a la persona que ha hecho posible el que ustedes escuchen las palabras de Yehuda en español, que es Susana Pinazo. Así que muchísimas gracias a ella y a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima.